Egunon, buenos días. Ongi etorriak a los que estáis aquí y también a los que nos estáis viendo desde vuestros ordenadores. Pues ongi etorriak a este evento interno, ¿no? Porque al final básicamente está pensado para la comunidad Basque Culinary Center. También hay delegados de estudiantes que también queríamos invitarles a que escuchasen pues cómo estamos preparando y hemos diseñado el próximo curso. Bueno, primero, este vídeo quería simbolizar lo que hemos hecho. Yo creo que el COVID, el confinamiento, la paralización de las actividades, pues nos obligó a transformarnos digitalmente al 100%. Teníamos antes una capa digital, pero nos tuvimos que transformar al 100%, ¿no? Y bueno, todos sabemos lo que hemos hecho durante este periodo, que hemos terminado el curso, que ahora el 96% de nuestros estudiantes están haciendo las prácticas. Por tanto, pues hemos terminado el curso 2019-2020. Bueno, todavía faltan las prácticas, pero vamos a decir, lectivamente la hemos terminado. Pero esta jornada no es para hablar del pasado, ¿no? Sino es para hablar del futuro. Hoy vamos a presentar lo que estamos diseñando para el futuro, obviamente que tiene muchas cosas de las que hemos aprendido del pasado, porque básicamente va de esto, aprender del pasado y introducir mejoras e innovaciones para el futuro. Y esto es lo que hoy vamos a presentar a través de muchas personas que sois los que estáis trabajando en múltiples reuniones semanales, permanentemente, en diseñando diferentes iniciativas. Entonces, va a ser una jornada donde van a participar muchas personas. Yo sí quería hacer un poco una reflexión de contextualización, porque para mí esto que vamos a presentar hoy es, en el fondo, una respuesta colectiva a una situación. Obviamente que primero está el COVID, septiembre, cómo arrancamos el 2 de septiembre, protocolos, medidas, distanciamiento, hemos planificado cómo reducir la concentración de personas, hemos planificado flujos para que grupos de personas no coincidan. Es decir, hay un trabajo espectacular solo de planificación de cómo prepararnos a una situación que puede llegar a ser complicada, que genera el COVID, pero también hemos planificado qué ocurre si hay un caso positivo, qué ocurre con ese grupo. Todo eso está previsto. Pero lo que vamos a presentar hoy no va de esto. No va de esto. Yo creo que va de cómo la comunidad Basque Culinary Center, profesores, gestores, hemos entendido que teníamos una oportunidad, un reto de diseñar el modelo educativo del futuro, un modelo educativo avanzado. No nos hemos limitado, vuelvo a decir, a cumplir con los protocolos y la incertidumbre que eso puede traer, no. Hemos diseñado un modelo y hemos diseñado un conjunto de iniciativas que quieren ser el modelo educativo del futuro, el modelo educativo que prepara de la mejor forma posible a los profesionales de la gastronomía del futuro, para que sean líderes transformadores, para que sean líderes resonantes. Y esto es lo que estamos presentando hoy. Y yo pienso que todo el trabajo que habéis hecho, que hemos hecho, es para mí el reflejo de una cosa que siempre decimos que queda lejana, pero que está súper cercana, que son nuestros valores. Porque si lo que vamos a presentar hoy no es orientación a la excelencia, ¿qué es? Porque el modelo educativo que teníamos era bueno, era innovador. Yo diría, uno de los modelos educativos, el grado más avanzado, de los más avanzados del sistema universitario. Interdisciplinar, práctico, con un montón de proyectos de práctica real. Pero, de repente, en este periodo dijimos, no es suficiente. Somos conscientes de que hay mejoras que podríamos introducir para dar un paso más. Y yo creo que eso es orientación a la excelencia. Obviamente, desde esa inquietud, desde esa decisión, ha acarreado muchísima innovación. Esto es lo que habéis tenido que hacer en esas reuniones semanales, en grupos tractores que se han desarrollado. Orientación a la excelencia, innovación. Y si todo esto no es porque estamos comprometidos
porque estamos implicados, porque sentimos pasión por nuestro trabajo, porque yo creo que somos conscientes de que nuestra responsabilidad de formar, de educar a los líderes del futuro es clave, pues ¿qué es sino pasión? Entonces, para mí, lo que hoy vamos a presentar es el resultado de todo esto. Entonces, yo creo que a partir de ahora vamos a ir dando paso y vamos a ir invitando a subir a este escenario a muchas personas que nos van a dar pues, explicaciones. Esto va a durar 1 hora, hora 10 minutos. Al final vamos a tener un invitado sorpresa, pero vamos a ir dando paso a muchas personas que nos van a ir desgranando lo que hemos venido haciendo con esta idea del modelo educativo del futuro. Primero quiero dar la palabra al rector de Mondragón Universitatea, Vicente Hacha, que él conoce lo que estamos haciendo porque en el Consejo de Dirección lo compartimos, en múltiples, en el comité académico donde Alex va, diferentes conversaciones cruzadas que tenemos, pero bueno, yo creo que es importante y nos apetecía mucho invitarle a Vicente para que compartiese también unas palabras. Vicente. Vale, entzuten da, bai? Bai, bueno, lehenengo egunon guztioi eta eskerrik asko benetan Jose Mari aukera hau emateagatik, parte hartzeko bilera honetan. Lo primero que tengo que decir es que como rector de Mondragón Universitatea y presidente del patronato del Basque Culinary Center de verdad es un placer estar en esta reunión, algo especial, no tanto porque la estamos haciendo algunos de nosotros o nosotras estamos online, sino por las circunstancias, ¿no?, en las que se da esta reunión después de un curso de mucho esfuerzo, de mucho cambio, etcétera, etcétera. Creo que en los 78 años de historia que tiene Mondragón Universitatea nos hemos enfrentado a multitud de retos, hemos tenido muchísimos cambios, hemos tenido muchísimos nuevos cursos, pero creo que nunca nos habíamos enfrentado a un reto como el que nos ha puesto la pandemia del COVID-19 este año. Y me gustaría resaltar 2 o 3 cosas que ha dicho Jose Mari, ¿no?, que ha sido la manera de afrontar este reto que hemos tenido en Mondragón Universitatea y muy especialmente en el Basque Culinary Center. Me ha recordado mucho a una frase que solía decir el inspirador del movimiento de Mondragón, que ante la penumbra era mejor encender una cerilla que maldecir la oscuridad. Y yo creo que el espíritu de esa frase es lo que habéis hecho este año, ¿no? Entendamos lo que nos ha venido, ¿no?, con esta pandemia como una gran oportunidad para seguir avanzando, para seguir haciendo nuestra esa frase que decimos en euskera, aurrera, beti aurrera, ¿no?, y que siempre tenemos un paso más que dar si queremos innovar, si queremos ser excelentes, etcétera. Y entiendo que la reflexión y la alineación que habéis tenido todas las personas del Basque Culinary Center ha sido, ¿no?, en ese aurrera, beti aurrera, mejoremos lo que hacemos hoy en día, etcétera, mejoremos nuestro modelo educativo, etcétera. Mondragón Universitatea ya a finales de los 90 hicimos una apuesta por el modelo educativo Mendeberri, que lo que quería decir es simplemente que no podíamos mantener nuestros modelos educativos del siglo XX para formar a jóvenes que tuvieran que trabajar en el siglo XXI, que se tuvieran que desarrollar profesionalmente plenamente en el siglo XXI. Y con ese modelo Mendeberri que se desarrolló a finales de los 90, que José Mari además lo conoce muy bien porque él fue el alma mater de ese modelo, hemos llegado hasta aquí, ¿no?, una formación muy práctica, basada en las competencias, con la internacionalización, con aprender haciendo, etcétera. Pero esta pandemia nos ha demostrado también que eso no es suficiente, ¿no?, que hay muchas oportunidades de mejora. Y creo que eso como lo habéis entendido en el Basque Culinary Center y quiero transmitiros mi orgullo por lo que me cuenta Jose Mari, por lo que oigo del comité académico, por lo que comparte en el Consejo de Dirección, de cómo está aprovechando esta mala pandemia que nos haya llegado a todo el mundo, el Basque Culinary Center, como una oportunidad para avanzar, ¿no?, para seguir siendo una universidad, una facultad de gastronomía líder en el mundo
Y creo que ese espíritu de Beti Aurrera, un paso adelante, sigamos innovando, es lo que nos está distanciando todavía más de los que están intentando mirarnos a nosotros como ejemplo, acercarnos a hacer cosas parecidas a lo que hoy en día nosotros hacemos. Me consta el esfuerzo que todas las personas del Basque Culinary Center estáis haciendo, con esos genes que tenemos en Mondragón Universitatea de cooperar, de compromiso personal, de innovar, de ser atrevidos, siempre buscando la excelencia y, por supuesto, mejorar al máximo el aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Y las cosas que le escucho a José Mari y a Alex sobre lo que estáis trabajando, en trabajar en un modelo educativo avanzado, en temas tan importantes como la personalización del aprendizaje, la integración de las metodologías de forma online, de forma eficaz y de forma eficiente, el trabajar los rasgos personales de los estudiantes, van totalmente alineadas con la estrategia de innovación educativa de Mondragón Universitatea, del proyecto Mendeberri 2025, ¿sí? Que es un proyecto que lo estamos abordando desde todas las facultades y que ahí tengo que reconocer que, siendo el Basque Culinary Center una facultad joven, fresca, con pasión y con ilusión, creo que está haciendo una de las que está marcando esa línea de Mendeberri 2025, qué cosas tenemos que cambiar en nuestro modelo educativo para formar los líderes del futuro. En este caso, en el sector de la gastronomía, sin duda alguna. Y solamente quiero transmitiros el orgullo que siento como rector de lo que está haciendo el Basque Culinary Center. Y para terminar, porque yo creo que hay muchas personas hoy que tienen muchas cosas que contar y muy interesantes, simplemente me gustaría repetir, ¿no?, lo que he dicho al principio, ¿no?, que es un placer estar en esta reunión tan especial para hablar de cosas de futuro, ¿no?, para hablar de siempre hay un paso más que dar, Aurrera, Beti Aurrera, y daros las gracias por vuestro compromiso, por todo el trabajo que habéis hecho y también por otra cosa que es muy importante, ¿no? Siempre que decimos un paso más adelante, Aurrera, Beti Aurrera, hay que formarse. Y tuve una gran alegría, ¿no? Sentí una gran alegría cuando me dijeron que 40 personas del Basque Culinary Center han tomado la decisión de hacer un esfuerzo más al final de este curso, de formarse en lo que son las metodologías online para poder ofrecer unas mejores metodologías de aprendizaje a nuestros estudiantes. Y termino con eso. Gracias por el esfuerzo, ánimo y, como no, pues descansar en estas vacaciones, que creo que todos y todas nos hemos ganado un descanso, recuperar energías, que el curso siguiente seguro que viene con muchísimas novedades. Eta hori, zorionak, arnasa hartu oporra hauetan, disfrutatu familiakin eta eskerrik asko egin duzuen esfuerzoagatik. Jose Mari. Eskerrik asko, gente. Eskerrik asko. Bueno, queda un poco... Hubiéramos aplaudido, vamos a aplaudir, ¿no? Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, zure itzangatik. Gracias. Vale, venga, gero arte. Bueno, esto también los aplausos y esto no estamos acostumbrados. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Vamos a bajar un poco y vamos a empezar a hablar de ese nuevo modelo educativo, ¿no? Y de lo que va a ser el siguiente curso, ¿no?, desde la perspectiva educativa. Luego, todo lo que vamos a hablar el siguiente curso, pero vamos a hablar del nuevo modelo educativo. Y claro, quien ha tirado del carro y ha marcado el ritmo y ha estado en todas las reuniones y ha estado, ¿no?, recogiendo actas, dando explicaciones, porque sabemos que la diversidad de perfiles que tenemos en esta casa hace que no todos entendamos igual las cosas. Bueno, yo creo que con mucha paciencia y con mucho cariño, pues ha sido Alex Beitia. Y además de que ha hecho un esfuerzo por venir hoy a la mañana aquí, me gustaría invitarle a que subiese y, bueno, compartiese en un par de transparencias cuáles son los elementos clave del modelo educativo, del grado, del curso que viene. Un aplauso, por favor. Gracias. Ay, Amar.
Bueno, eskerrik asko danoi, ongi etorri egunon danoi, como decía, bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias. Desde luego esto, como veis, por lo que nos ha dicho José Mari, lo que nos ha dicho el rector, lo que va es de lo que vamos a contar hoy, hay muchísimas más cosas, pero lo que vamos a contar hoy va de modelo educativo, va de un modelo que ya hace 10 años le dimos muchísimas vueltas, yo creo que fuimos bastante osados y propusimos un modelo para aquel tiempo pues muy avanzado. Creo que todavía hoy lo que estábamos haciendo era muy avanzado. Es cierto, como ha dicho el rector, que ya ese Mendeberri que pusimos en marcha en aquellos años, bueno, pues ya llevábamos como unos 4 en la universidad y 2 en Basque Culinary Center trabajando y pensando y poniendo proyectos paralelos para avanzar en un nuevo modelo evolucionado, porque no renunciamos a nada de lo que hemos hecho hasta ahora. Y lo que vamos a contar ahora, pues yo voy a procurar ser lo más corto posible para poder dejar el tiempo a los que después verdaderamente nos van a contar detalles de cómo va a ser el curso 2021, ¿no? A mí me gustaría simplemente hacer un pequeño enmarque y bueno, para que luego no se tenga que repetir quizás en las siguientes presentaciones, pues comentar cuáles han sido un poco los criterios o las directrices clave sobre las cuales pues hemos estado trabajando para hacer las propuestas para el año que viene, ¿no? Bueno, yo antes de empezar con la parte más técnica tengo que decir que para mí este proyecto, este proceso, pues ha resultado, bueno, pues toda una oportunidad en 2 ámbitos. Uno profesional, yo creo que a todos nos ha dado la oportunidad de atrevernos, de proponer, de ser innovadores, de, bueno, pues de hacer cosas diferentes. Y luego otro emocional. A mí la verdad es que el trabajo ha sido ingente, todavía nos queda muchísimo por hacer, el tiempo no ha sido tanto como el que queríamos, aunque ya lo teníamos, como decía, previsto, veníamos ya de 2 años de proyectos paralelos haciendo, quizás esta pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar un poco el ritmo, ¿no? Y lo que quizás hubiéramos hecho a lo largo del curso siguiente, pues hemos tenido que empezar a dar pasos ya de cara al 2021. Entonces, como decía, esta parte emocional a mí lo que me pone desde luego es con qué ahínco, con qué ganas, con qué garra todas las personas de esta casa, porque ha tenido un modelo educativo del grado que tiene 400 alumnos y que ocupa, bueno, pues ya sabéis, todas las instalaciones por las mañanas y muchas tardes y algunas noches y tal y cual, pues nos afecta a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues la implicación que ha tenido todo el mundo y que está teniendo todavía es de agradecer, por lo tanto, quiero empezar por lo menos por partir de ahí, de agradecimiento y muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esto, ¿no? Y bueno, y ahora pues simplemente pues deciros, aquí en esta primera transparencia hago el enmarque, ¿no? Hago el enmarque comentando un poco esos proyectos paralelos que veníamos haciendo en los últimos 2 años. Uno se llama, bueno, el propio proyecto Mendeberri 2025, esa evolución del proyecto de universidad que después cada facultad tiene que ir adaptando a sus propias características. Un proyecto Riedusis, si queréis, ha sido el proyecto que ha vertebrado después los cambios que cada facultad y nosotros en concreto vamos a ir implementando con las nuevas innovaciones. ¿Y en qué consiste? Sobre todo en poner a la persona, al estudiante, a la persona que viene a aprender con nosotros, a formarse para su futuro, a ponerle en el centro. Y evidentemente, aparte de pensar en sus competencias y capacidades profesionales, que es lo que cualquier universidad, facultad, escuela hace, bueno, pues poner un foco tan grande como el de las competencias profesionales en sus competencias y desarrollo personal. Ese es un poco lo que el proyecto Riedusis nos ha obligado a hacer. Identificar qué rasgos personales son importantes para estas personas que se tienen que preparar con nosotros, ver cómo las tenemos o las podemos incorporar en nuestras actividades docentes de todo el día, ver cómo todo eso se puede ir evaluando y puede servir para ese desarrollo personal de la persona que venga a aprender con nosotros, de tal forma que al cabo de estos 4 años, pues bueno, no solo tenga unas capacidades y unas competencias que den respuesta fenomenal y magnífica a ese sector de la gastronomía y la alimentación, sino que encima tenga unos rasgos personales que lo complementen y todavía haga un perfil pues mucho más válido, ¿no? Luego tendríamos otro que es Eragin. Eragin es un proyecto de universidad también, que nosotros hemos sido una de las facultades piloto para ir probándolo, en el cual lo que se va a hacer va a ser definir metodologías para la medición de estos rasgos personales. Es un trabajo de investigación que va en marcha, pero ya llevamos 2 años con él. Y luego también nos ha servido bastante un proyecto de
análisis de la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos de grado, que pasan 4 años. En realidad, en este proyecto lo que hemos sacado ha sido como un perfil de la experiencia de este alumno. En qué momentos están en momentos altos, en qué momentos están un poco más bajos, viendo hitos, viendo actividades concretas. Y esto lo que nos ha permitido es identificar qué actividades hacen que esa pasión esté alta y qué actividades pueden hacer que esté un poquito más baja, ¿no? Para poder, bueno, pues tomar acciones en esos momentos, ¿vale? Y luego, evidentemente, pues estos meses, desde marzo aquí, que nos han obligado a pasar de un modelo presencial a un modelo 100% no presencial, nos ha dado una cantidad de aprendizaje increíble. Y esto, pues evidentemente hay que aprovecharlo para que este modelo Mendeberry o el modelo del BCC evolucionado para el año que viene, pues también se aproveche de lo que hemos aprendido ahí, ¿vale? Bueno, pues este sería el enmarque, ¿vale? ¿Y cuáles serían las siguientes líneas, las directrices que nos hemos marcado para ir proponiendo estas mejoras para el año que viene? Bueno, pues como veis, el objetivo principal o general sería, bueno, pues evolucionar este modelo educativo, pero como siempre, con lo que decíamos, poniendo a la persona que viene a aprender con nosotros en el centro y haciendo tan importante su desarrollo personal y sus rasgos personales como sus capacidades y competencias profesionales. Ese sería el objetivo general, ¿vale? Y después, bueno, pues pongo ahí como 4 ejes, 4 directrices que han sido las que nos han servido a todos un poco como estrella para ir proponiendo las innovaciones, mejoras de cara al modelo del año que viene, ¿no? En principio, bueno, nuestro modelo yo creo que ha sido un ejemplo dentro del sistema educativo, no solo español, yo diría europeo e incluso mundial. Hemos hecho muchas visitas a universidades referentes en el mundo y la verdad es que nos podemos comparar hablando de un aprendizaje práctico, hablando de un aprendizaje significativo y basado en la experiencia y basado en las oportunidades reales. El nuestro es verdaderamente referente. Evidentemente esto no lo tenemos que perder y lo que tenemos que hacer es reforzar. Con esto lo que quiero decir es que a partir de septiembre el aprendizaje seguirá siendo igualmente práctico, incluso más. El porcentaje de práctica que tendrán los alumnos, los chicos y chicas que vengan a aprender con nosotros será incluso mayor, ¿vale? Y, bueno, como líneas que decíamos, 3, básicamente. La primera, potenciar la interdisciplinariedad, entendiendo por interdisciplinariedad actividades que ya no solo tengan que ver con un área de conocimiento, que no sean solo de físico-química, o que no sean solo de economía, que no sean solo de psicología, no sean solo de cocina, sino que sean combinación de varias de ellas. Cuantas más de ellas, mejor. ¿Por qué? Porque se van a acercar más a la realidad profesional. Va a ser un verdadero entrenamiento para estas personas cuando ese mismo año vayan de prácticas o cuando dentro de unos cuantos años terminen la carrera, pues estarán verdaderamente preparados y entrenados para dar respuesta inmediata a lo que el sector les pida, porque es en eso en lo que se han entrenado y es lo que saben hacer. Entonces, vamos a avanzar bastante, cosa que ya teníamos. Yo creo que teníamos unas verdaderas actividades interdisciplinarias, yo diría casi transdisciplinares, perfectas antes, que por supuesto las mantendremos, pero se notará que va a haber muchas más actividades de este tipo. Vale, otro elemento importante y sobre todo ligado con este desarrollo personal es la personalización del aprendizaje. Esta es otra de las directrices en las cuales, bueno, pues el profesorado ha estado pensando qué actividades puede proponer y sobre todo cómo las puede proponer para que cada persona que esté aprendiendo con nosotros pueda alinear sus intereses de aprendizaje con lo que se le están planteando, de tal forma que casi pueda personalizar su aprendizaje y al final el resultado de este periodo de 4 años, que es el grado, casi se ha individualizado, que cada uno ha sacado las experiencias que más le han interesado, que más alineadas estaban con sus propios intereses y, por lo tanto, yo creo que la experiencia de aprendizaje pues será mucho más gratificante, ¿no? Y, por supuesto, pues en grupos reducidos. Lo de los grupos reducidos es algo que ya lo teníamos también identificado, pero que yo creo que ha sido el elemento que más ha acelerado esta pandemia, ¿no? La de no tener pues grandes grupos y, por lo tanto, pues el aprendizaje también será más personalizado y, desde luego, de más calidad. Y, por último, bueno, pues, pero no el más importante, sino, como hemos dicho, siempre el eje, pues hacer que estos rasgos personales estén verdaderamente en las propuestas que el profesorado haga en todas sus actividades docentes, ¿no? Y todo ello, yo creo que esta última línea quizás pueda ser también otro de los elementos importantes de cara al año que viene, todo ello con un sistema de evaluación
actualizado y acorde, bueno, pues a los tiempos en los que vivimos, ¿no? Un sistema de evaluación que supere la tradicional heteroevaluación, la tradicional evaluación del profesor al alumno. Es que lo que seguramente todos hemos conocido en nuestras experiencias escolares, ¿no? El profesor me evalúa, ya está, y esto es lo que hay. Bueno, pues eso evidentemente se tiene que mantener. El profesor ha sido el guía, el profesor ha sido el que le ha enseñado, el profesor ha sido el que le ha hecho un montón de propuestas. Esta parte de la evaluación se tiene que mantener, pero ¿por qué no vamos a hacer heteroevaluación no solo con el profesor, sino con profesionales, tantos profesionales que vienen, tantos proyectos con empresa que hacemos, pues que esos profesionales también participen en la heteroevaluación? Bueno, si nuestro aprendizaje es tan práctico y lo hacen tanto en equipos, ¿por qué no vamos a incluir una coevaluación entre pares? ¿Por qué no se van a evaluar unos alumnos, unos aprendices a otros, si son los que mejor saben cómo ha trabajado su compañero? Y eso le va a ayudar a él mismo, a cada uno de ellos, a saber cómo le ven, que muchas veces es muy diferente a cómo creo que soy, el cómo me ven, y le ayude a desarrollarse personalmente, ¿no? Entonces tendríamos la heteroevaluación, tendríamos la coevaluación y, por supuesto, si queremos poner el acento en el desarrollo personal, la autoevaluación, ¿no? O sea, también propiciar el que todos los aprendices que estén con nosotros se autoevalúen y vayan pensando o vayan analizando, vayan reflexionando cuál es su experiencia de aprendizaje y si es acorde a lo que ellos esperaban, a las expectativas que tenían y a las experiencias que van adquiriendo con el sector, les van transmitiendo. Entonces, como veis, el sistema de evaluación también tiene que evolucionar de tal forma que sea parte importante del aprendizaje de estas personas. Estos serían un poco los grandes líneas de diseño y un poco será lo que luego nos contarán los coordinadores, ¿no? Pues hasta ahí. Si hay preguntas luego. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alex. Perfecto. Pues yo creo que con esa síntesis de los elementos clave del nuevo modelo vamos a profundizar un poco más. Entonces vamos a bajar un poco más a concretar y entender los cambios que va a haber en cada curso. Entonces les pediría que a los coordinadores de curso, de primero, segundo, tercero y cuarto de grado, suban, por favor, y hacemos pues una pequeña mesa redonda con los cambios más importantes. Bueno, yo creo que la idea era, con ese contexto, yo diría, de lo que son los elementos clave del nuevo modelo educativo del grado, conocer un poco más en detalle pues el trabajo que se ha hecho durante todos estos meses, bueno, estas semanas de reuniones semanales y luego aparte de eso un montón de reuniones paralelas que pilotadas por los coordinadores de curso se han hecho. Entonces a mí sí me gustaría ir uno a uno. Tenemos preparada una transparencia por cada curso que desgranéis igual en un par de minutos o tres, con ejemplos, para que podamos conocer y entender mejor cómo estos elementos generales, cómo se van a concretar. Entonces igual, Pablo, coordinador de primero, y bueno, si quieres empezamos con primero, ahí está la... Vale, va a descargar, Nietzsche. No, nosotros cuando comenzamos esto lo primero que nos planteamos era un poco siguiendo lo que, por ejemplo, a mí un maestro me dijo, un antiguo maestro mío me dijo, no andes pensando que ya no vas a poder hacer, sino que de verdad te apetece hacer, ¿no? Y a base de mucho lantalde, pues desgranamos aquellas cosas que no nos gustaban, no porque estuvieran mal, sino porque se podían mejorar en gran medida, y comenzamos creando un nuevo relato que diera discurso a ese curso de primero, que el alumno entendiera de principio a final de su estancia en las aulas y los talleres hacia dónde íbamos, ¿no? Y que conociera qué era su figura profesional a nivel técnico y cultural y cómo iba a tener un contacto con ese que le va a juzgar, que es el cliente, y en ese entorno donde se va a desarrollar, que es muy intersectorial, que no es simplemente la gastronomía, la culinaria, sino que intervienen muchos parámetros diferentes, ¿no? Y partiendo de ahí, y ahora sí bajando mucho a la tierra, creo que hemos llegado a desarrollar un sistema, en primer lugar, interdisciplinar, pero con una mirada a la transdisciplinaridad. Y voy a poner un ejemplo. No queríamos que talleres y teoría siguieran paralelos pero separados, tenían que estar, antes ya lo estaban, pero que estuvieran mucho más fusionados. Y ejemplos como ello podemos... Ayer a la noche se acabó uno, se acabó de concretar uno, ¿no? Que va a intentar hacer interferir con sinergias el taller de sala
con la asignatura de Historia y con el taller de Cocina-Cafetería en torno a lo que significa el banquete, que es el acto más convivial de la gastronomía, donde haremos evaluaciones conjuntas, como ha comentado Alex Beitia, ¿no? Heteroevaluaciones conjuntas y, sobre todo, cogeremos un elemento y suena un poco así macabro, pero haremos una autopsia de ese elemento culinario para que el alumno tenga una visión no de 360 grados, sino tipo ya dron, 360 grados y desde arriba y desde abajo, de todos lados, ¿no? Y que no se le pueda escapar por ningún lado, lo que significa sentarse a comer a la mesa, es un ejemplo, ¿no? Y luego el enfoque personalizado, que va en relación a lo que acabo de decir. El aprendizaje TIC es un aprendizaje significativo. Tenemos que saber qué conoce ya el alumno, cómo lo puede aprender, cómo desea él estudiarlo, aprenderlo o aprenderlo con H, asumirlo, y cuáles son sus verdaderas habilidades, pero eso no se lo tenemos que decir nosotros. Él tiene que ser capaz de descifrarlas en su propio gen, como alumno, pero también como profesional, porque aquí lo que se trata, y ya con esto voy acabando, es que el estudiante, el alumno, todo lo que ha ido embebiendo a nivel teórico, a nivel práctico en el taller, lo vaya palpando de forma real y que creo que era una de las grandes firmas de innovación que tenía el BCC, porque ya se hacía aquí en esos servicios en sala, en esa conexión con profesionales externos. Creo que, bueno, ¿por qué no? Llevémoslo al cubo, como he dicho en principio, ¿no? No es lo que ya no puede hacer, sino cómo quiero hacer lo que yo hacía y mucho mejor, ¿no? Y en este caso, y por poner un ejemplo, bueno, pues otra de las líneas de transversalidad que va a haber, que es bastante interesante, sé que la están gestionando ahora, igual hasta me animo y me meto también de cabeza, es entre todos los talleres de preelaborados y materias primas, dar sentido a cuál es el proceso desde que se sacrifica un animal a la última calidad de la carne que va a recibir el comensal, por ejemplo, en un restaurante o el cliente cuando la compra en un... Bueno, pues todo eso hay que analizarlo ya no solo desde el punto de vista de cocina, que va a estar, no desde el punto de vista de la teoría de las materias primas, sino con conocimiento científico y además, ¿por qué no?, con respecto a, y ya con esto acabo, a valores, a culturas y a rasgos de una sociedad en la que vive tanto ese productor como ese consumidor, ¿no? Y eso es muy importante, porque eso va vinculado, y creo que ya podrán desarrollar los compañeros, a lo que son los rasgos personales de cada alumno, que no son individuales, se comparten en una comunidad que es donde tú vives, ¿no? Que puede cambiar, porque habrá mucha movilidad por el mundo, pero tienes que conocer tus propios rasgos personales, profesionales, pero también individuales, como persona, y también los del entorno que te rodea. Y eso es lo que quiere primero, que el alumno sepa quién es profesionalmente, quién es personalmente en este mundo y en qué lugar se encuentra. Es el objetivo. Perfecto. Mira, de todo lo que has dicho también quiero poner en valor, porque muchas veces cuando se habla de interdisciplinaridad, nosotros teníamos proyectos interdisciplinares, pero el salto de 2 o 3 profesores trabajando en común en un proyecto de aprendizaje, esto es súper raro en la universidad, que cada uno se encarga de su asignatura y va a su clase, da sus materias con métodos más o menos innovadores, pero que demos el salto de crear específicamente proyectos que den respuesta a varias asignaturas. A mí me parece que eso es muy interesante y es lo que significa interdisciplinaridad. Es que la mirada no es 2021, es 21-22 y 2021 el camino para llegar a ese 21-22, pero con la excelencia ya el año que viene. Esa es perfecto. La mirada. Muy bien. Bueno, primero, por ahí va. Segundo, Coro, cuéntanos cómo va el segundo. Creo que todos consideramos que primero, lógicamente, es como el aterrizaje en la casa, pero yo creo que segundo es el despegue. Es decir, se han conocido, como dice Pablo, han visto un mundo abierto ante ellos, donde bueno, pues sus preferencias personales y el análisis de lo que son sus aptitudes les han hecho ya empezar a posicionarse. Y segundo grado es un curso tremendamente intenso para mí. Tienen muchísimas actividades, sala, cocina, gestión, cultura y, lógicamente, buscamos seguir el camino de primero y mantener esto con una coherencia común y con un objetivo
que es lógicamente pues, el conseguir sacar de ellos su máximo rendimiento, cada uno, como ya comentamos, dentro de sus capacidades que van desarrollando. ¿Novedades para segundo? Pues bueno, creo que tenemos unas interesantes aportaciones, sobre todo un poco del lado más práctico, de cara a que yo creo que en un futuro casi vamos a que todo el curso se diseñara con talleres y pudiera haber aplicación directa de todos los contenidos que el alumno va asimilando, pues por ejemplo, con prácticas de laboratorio. Este año también el proyecto de Cocinando con los Chefs ha sido algo que todos los elementos implicados, todas las personas implicadas han trabajado muchísimo y han planteado yo creo que una gran cantidad de mejoras para el alumno que le van a permitir seguirlo mejor, asimilarlo mejor y participar más en él. Participar y hacer participar, por ejemplo, a este elemento que vertebraba un poco el proyecto, que es traer un chef, alguien de la vida real, con sus experiencias en la vida laboral, que les pueda aportar también mucho. Como ya se ha comentado, nosotros pasaremos a este modelo híbrido de clases presenciales y que nos permite también el que haya menor número de alumnos y las actividades que se planteen puedan tener muchísima más incidencia en cada uno, la posibilidad de llegar mucho mejor. Los grupos pequeños sabemos que son mucho más prácticos para conseguir cristalizar conocimientos, hacer actividades de aprendizaje que verdaderamente ellos aprecien. En los talleres, en parte también por la situación, pero en parte porque ya vimos durante la pandemia que esto se apreciaba, vamos a optimizar el tiempo y vamos también a completar los talleres con formación online para que el alumno un poco se pueda gestionar su tiempo y el tiempo que esté aquí lo dedique pues justo a lo que es necesario en el taller, pero después pueda mantenerse a su ritmo en casa con la formación y lo que son contenidos relacionados con el taller. Importante es para segundo este año continuar con el proyecto del e-portfolio, el contrato de aprendizaje como elementos claros, además de personalización, y todo el trabajo que se ha hecho respecto a los rasgos personales, en el que todos los profesores tenemos muy claro que por ahí podemos buscar la manera de hacer una evaluación homogénea basándonos en los rasgos personales que mejor se adopten a cada uno de los contenidos de las diferentes áreas o materias y que sirvan pues eso, para lograr los objetivos. Esta sería un poco la visión así a grandes rasgos. Perfecto. No, muy interesante. La verdad que segundo es un año súper importante porque el primer año es como vienen todos los estudiantes y todo les parece interesante, es como un enamoramiento permanente de todo, wow, wow, wow. Y segundo sí es un año donde ya reforzar al final competencias profesionales y me parece que es súper interesante. Y en tercero dan un paso más, empiezan con las especialidades. Sí. Adrián, cuéntanos final, tercero. Sí, yo creo que al final un poco el relato ese de tercero, que tenemos como muy asumido, que es donde empiezan ya la parte de innovación, es decir, donde la parte creativa, innovadora, en todo lo que es el curso. Simplemente nosotros hemos puesto cinco puntos como fundamentales, es decir, de los cambios más importantes, más allá de que a nivel de la estructura del calendario, obviamente, lo que nos marca la situación actual va a cambiar, desde luego. Es decir, pero sí que nosotros en el taller de proyecto gastronómico, lo que todo el mundo conoce como taller experimental, hemos planteado un nuevo modelo en el taller, donde hemos generado una especie de fusión entre asignaturas teóricas y la parte práctica del taller, buscando un poco potenciar esa interdisciplinaridad, que ya tenía el taller en sí, pero que le hemos intentado dar más sentido, sumándole más
potencia teórica de asignaturas como marketing, innovación en sala, el propio taller de nutrición fusionado con el taller de proyecto gastronómico y un montón de cosas, buscando ir un poquito más allá de la interdisciplinaridad, buscando la transdisciplinaridad, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los primeros cambios potentes que hay. Luego, el modelo de presencialidad. La presencialidad, ya sabemos que en el BSS es uno de los valores fundamentales para los estudiantes, ¿no? Es decir, es valor número 1. Y todo esto nos ha obligado a replantear esa presencialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo darle valor al estudiante cuando está presencialmente en el Basque, ¿no? Entonces, en el Basque Culinary Center. Lo que hemos hecho es, pues eso, personalizar aún más, si cabe, la experiencia de los alumnos cuando están de manera presencial, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos con el nuevo modelo de presencialidad. Luego, a nivel de, ponemos ahí nuevo desarrollo conceptual en servicios del proyecto gastronómico. ¿Qué significa? Es decir, damos respuesta un poco a propuestas de años anteriores de estudiantes de años anteriores, buscando pues darles capacidad de generar nuevos conceptos, generando servicios de noche, buscando un servicio más dentro del proyecto, acercándoles mucho más a la vida real, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es un poco lo que nos ha marcado la situación o lo que nos ha forzado la situación, pero también nos sirve para dar respuesta, ¿no? a todas esas demandas de los alumnos, ¿no? Luego, esto es súper interesante, es decir, que antes Alex hablaba del proyecto Mendeberry, ¿no? Es decir, todos estos cambios, la introducción del concepto Pause Learning, ¿no? Es decir, que nosotros no vamos a marcar un bloque directamente para donde el alumno tenga capacidad de generar jornadas de reflexión, todo lo que tenga que ver con una especie de aprendizaje informal, pero nosotros vamos a ir metiendo en bloques, generaremos pequeños parones a lo largo del primer semestre para intentar que el alumno tenga una especie de break donde poder asimilar conocimiento, donde podamos generar esas jornadas que no vayan con ningún tipo de acción evaluadora, sino que sea más buscando la satisfacción y el disfrute del alumno, ¿no? O sea, esto es un prototipo que vamos a incorporar este año que creemos que es súper interesante y que dará muy buenos resultados. Y luego el nuevo modelo de asignaturas teóricas con catas organolépticas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de algo organoléptico es generar una sensación más hablando más de la parte sensorial, ¿no? Es decir, que una asignatura teórica muchas veces tú te pones delante de personas y te pones a hablar y por mucho que hables no generas esas sensaciones de sabor o que te puedas imaginar algo, ¿no? Más allá de imaginar algo. Entonces, lo que hemos hecho es meter en asignaturas teóricas más catas de productos, elaboraciones y demás para que podamos ligar toda la parte teórica a una parte práctica y si te estamos hablando de Francia, que puedas probar elaboraciones, productos o Latinoamérica, ¿no? Es decir, que podamos generar catas y llevarte y trasladarte a nivel práctico lo que te estamos transmitiendo a nivel teórico, ¿no? Entonces eso se va a implementar en muchas de las asignaturas teóricas, potenciando la parte práctica dentro de la teoría, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco los cambios. Esto último sería, de alguna forma, Adrián, el tiempo presencial que van a tener, que todavía experiencialmente sea como más de más valor añadido. Exactamente, ¿no? Es decir, ya más allá de lo que nos vamos a ver obligados ya de la personalización de cuando los alumnos los estudiantes estén en BSS, ¿no? Es decir, potencial, ya van a estar en menos cantidad de personas en aula y eso nos va a permitir personalizar más y a la vez potenciar la experiencia dentro del aula en una asignatura teórica pura. Entonces, muy bien. Y bueno, culmina último año. Igual, Jorge, tienes ahí un retillo de hablar de 3 especialidades, ¿no? Pero es verdad que es un último año corto, porque son un cuatrimestre, o bueno, un semestre, y luego hay el TFG. Sí. Entonces, ¿cómo veis cuarto? Bueno, yo creo que nosotros lo hemos abordado, se ve claramente aquí, como ellos estaban diciendo ahora, ¿no? Han dicho, llegan el primer año y se conocen,
Ya en el segundo año esa parte de optimización, esa parte de perfeccionamiento que tanto les duele y les cuesta a veces, llega a tercero con su innovación y entonces llega a cuarto y es lo que ha dicho José Mari, o sea, llega a cuarto y el primer día ya se dan cuenta que están a 12 semanas de entrar en el mundo laboral. Así, el primer día, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es reflexionar eso y cómo lo que hacemos es mejorarles esa experiencia, que ya era buena, mejorarles esa experiencia para prepararlos, profesionalizarlos para el mundo laboral, ¿no? Y de ahí a nosotros nos han surgido, yo creo que los 3 cambios más importantes, que es el primero, el nuevo modelo de cómo vamos a entender las asignaturas que siempre hemos hablado de troncales y la especialidad, ¿no? Que siempre han sido como cosas que han funcionado de forma paralela. Hay una especialidad, hay otra especialidad, hay otra especialidad y aparte hay unas asignaturas troncales, ¿no? Y eso obviamente muy interdisciplinar no era. Entonces, lo primero, hemos pasado las asignaturas troncales a un bloque inicial, unas 5 semanas. Es decir, ellos entran a esas asignaturas, no tanto a la especialidad. ¿Por qué? 2 cosas. Una, estas asignaturas nos sirven como herramientas, tienen diseño, gestión de la restauración, introducción a la investigación, y sirven como herramientas para que las especialidades las puedan usar. Y después, por otro lado, porque no son 3 asignaturas separadas, sino son 3 formas de entender las soluciones que vamos a dar. Pongo un ejemplo. Van a tener retos donde ellos tengan que solucionar. Y hay un reto que, por ejemplo, va a ser un proyecto social en una empresa en Bolivia, donde gestión de la restauración entra con recursos humanos, con abastecimiento, con la parte financiera, donde diseño entra con el diseño físico de la propia marca o con el diseño de la experiencia. Y al mismo tiempo, I+D está trabajando en enseñarles la metodología y la forma de calcular si lo han hecho bien o mal. ¿Dónde está la asignatura? Hay un reto y hay unas soluciones y profesores de diferentes tipos que les ayudan a conseguir esas soluciones. Y después entrará de una forma parecida las especialidades, utilizando todo ese conocimiento como herramienta, ¿no? El segundo paso, después de esto, el nuevo modelo de presencialidad. Obviamente, esto ha cambiado en el tiempo. Eso por un lado, como decía José Mari, o sea, el rediseño es lo que nos ha movido, pero hay una realidad también que es el COVID. Y el COVID nos ha enseñado una cosa maravillosa, que es que en las clases necesitamos tener menos gente. El primer día era un problema, pero ahora es maravilloso, porque a cualquier alumno que le digas que donde antes habían 50, ahora hay 20, pues es maravilloso. Eso va a hacer que podamos estar mucho más encima de ellos. Pero no solo eso, las 3 especialidades hemos trabajado hasta el punto de que vamos a tener aulas donde trabajemos con 5 alumnos. Obviamente, fijaos ahí, la parte, todo lo que han estado hablando ellos, cómo lo podemos bajar a trabajar solo con 5 alumnos, ¿no? A nivel de ser interdisciplinares, a nivel de evaluar sus rasgos personales, a nivel de mentorizarlos. Fijaos que aquí yo creo que hay un cambio maravilloso en la especialidad de gestión. La especialidad de gestión va a trabajar en un espacio de coworking, va a trabajar en el LABE la mayoría del tiempo, no físicamente en el Basculinarios, lo que les va a aportar un espacio de trabajo acorde a lo que es la especialidad de gestión, emprendimiento, emprendizaje, ¿no? O cómo en la parte de industria, de esta forma van a poder trabajar en el aula de cata y en el laboratorio con pequeños grupos, ¿no? Mucho más personalizado. Y en base a eso aparece el tercer punto, ¿no? Que es ese, como le he llamado, esa idea de nuevo modelo de interacción entre estudiante y profesor. Obviamente, grupos más pequeños, modelos más pequeños, que hace que, como ha dicho Alex, el profesor no es la única fuente de información. Todas las personas que interactúan con él son fuentes de información. El alumno no es solo un receptor, también es informador para sus compañeros, ¿no? De tal forma que el profesor se transforma en una especie de coacher. El profesor se transforma en partícipe de tus proyectos y principalmente en el coordinador de tu guionización formativa, ¿no? De tal forma que cuando trabajen en esos proyectos y tengan que debatir, tengan que responder, al final el profesor lo que va a hacer es guiarlos para que ellos encuentren las mejores soluciones, ¿no? Y yo creo que esos son los 3 cambios más importantes dentro del curso. Pues súper interesante, la verdad. Mira, yo tenía previsto haceros alguna pregunta, pero yo creo que habéis dado una información clavada, además de que vamos con un poco de retraso. Entonces, no, yo creo que magnífico. No, en serio, súper, de la explicación que ha dado Alex, a bajar un poco más y ver cómo lo estáis viendo en cada curso y el avance que va a suponer de lo que habíamos hecho en estos 8 años. Espectacular. O sea que muchísimas gracias. Eskerrik asko.
Muy bien. Bueno, vamos en esto de la eficiencia que también nos ha enseñado el COVID, que todo, ¿no? Los webinars, todo empieza a tiempo y empieza tal. Bueno, pues también esto queremos que sea así. Salimos del modelo educativo como tal, del cambio del modelo educativo del grado, y vamos a entrar un poco en el ámbito digital. Y en el entorno digital vamos a hablar de un par de proyectos. Uno de ellos es también un reflejo de orientación a la excelencia. Y voy a hacer la introducción a Marina. Marina, sube si quieres. Para mí, 12 de marzo suspenden las clases. 13 de marzo, nos cogemos un día para prepararnos el 16. Empezamos el modelo de formación, el grado, lo continuamos con el Moodle que teníamos. Una semana más tarde, el 23, empezamos con un nuevo modelo, porque el 13 o 14, el sábado, no sé cuándo fue, decidimos que el Moodle no era suficiente para un modelo 100% online y fuimos a Canvas. Y hemos desarrollado toda la formación en Canvas. Y al pensar cómo iba a ser el LMS, la plataforma de aprendizaje para el curso siguiente, tuvimos que decidir qué hacemos para septiembre. ¿Seguimos con Canvas? ¿Volvemos al viejo Moodle? Y lo que decidimos es, bueno, pues decir, hagamos un nuevo Moodle. Un nuevo Moodle que integre todo lo que sabíamos del Moodle, más todo lo que habíamos aprendido con el Canvas. Ese es el nuevo Moodle que va a explicar Marina. Hola, ¿me escucháis? Vale. Bueno, pues como ha dicho José Mari, pues llevamos tiempo ya preparando un nuevo Moodle con la orientación que ha comentado, el Moodle que teníamos antes, incorporando los elementos y la experiencia que teníamos en Canvas. Entonces, este es un proyecto muy exigente porque está conllevando pues, reuniones semanales, un plan de tareas bastante cuidadoso, la participación de muchas personas en diferentes equipos. Y bueno, el concepto es que para grado y para másters, para esta experiencia híbrida del año que viene, vamos a contar con un edificio, dijéramos nuevo, para nosotros, que sería este nuevo Moodle. Entonces, este nuevo Moodle cuenta con el soporte y la experiencia, de alguna manera, de Mondragón Universitatea. O sea, Mondragón Universitatea está detrás de este proyecto, nos está dando soporte. Y una de las características principales es lo que es que la línea gráfica y el diseño gráfico, la manera visual de entrar en este Moodle, pues es más acorde con lo que somos nosotros, con nuestra línea estética de Basque Culinary Center, y que vamos a buscar una experiencia premium de los alumnos. Otra característica es que vamos que contamos con la última versión de Moodle, es decir, hasta ahora teníamos versiones anteriores y ahora ya hemos instalado la última versión que hay en el mercado, con lo cual contamos con los últimos avances de lo que es la comunidad Moodle y todo lo que es la expansión de la plataforma. Y luego otro elemento es que a esa última versión le vamos a insertar diferentes plugins, vamos a configurarlo, vamos a moldearlo para que nos permita hacer muchas de las cosas que hemos podido hacer durante este tiempo y que nos han parecido valiosas, ¿vale? Y especialmente se está trabajando a 3 niveles. El primero sería que podamos incrementar el tipo de metodologías que utilizamos online para que sea mucho más rico, es decir, que podamos tener un abanico de metodologías más extenso y que podamos jugar mucho más a ese nivel. El segundo es que la experiencia, como hemos comentado, que la experiencia de usuario, y cuando hablamos de experiencia de usuario hablamos de alumno y de profesor, sea mejor,
¿vale? Se mejore. Y el tercer elemento es aprovechar diferentes elementos para agilizar o mejorar la productividad, agilizar la gestión y hacer más autónomo un poco al profesorado, ¿vale? Por ejemplo, en lo que es la planificación de clases en directo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, también todo este proyecto se está complementando, como ha comentado Vicente Hacha, pues con una formación muy profunda, dijéramos, de lo que son metodologías online, que era una asignatura que igual teníamos pendiente, ¿no? De lo que son metodologías online y uso del Moodle, ¿de acuerdo? En este contexto, y que finalizará en septiembre ya con lo que es la formación de estos nuevos plugins. Esta formación también se va a ver complementada pues, con diferentes, dijéramos, con otro sistema de formación más permanente basado en píldoras que los profesores podrán ir consultando con tareas muy concretas, como si fuera una especie de repositorio de formación-ayuda, que eso es muy interesante para ir trabajando en el momento. Y luego también con la preparación de unas sesiones inspiradoras que de alguna manera permiten trasladar ese modelo pedagógico, las reflexiones que estáis haciendo en ese cambio de modelo a entornos virtuales, ¿no? Entonces, de todo esto yo destacaría que de alguna forma hemos pasado de trabajar de forma presencial, hemos tenido la experiencia 100% de formación online, y ahora un poco este entorno, este New Moodle, esta manera de trabajar y esta formación y este tipo de pasos que estamos haciendo, pues van dirigidos a lo que es una formación nueva, que es esta formación híbrida, de alguna manera, en la que nadie es experto en el mundo, que vincula los dos tipos de formación y un modelo o una visión metodológica concreta, y además un momento que es el del COVID, ¿vale? Entonces, ahí de alguna manera pues todos estamos construyendo, porque es un reto nuevo. Y este entorno pues lo que pretende de alguna manera es dar respuesta a este reto nuevo. Por mi parte ya lo he dicho todo. Muchas gracias, Marina. Yo creo que contado en 3 minutos parece que es una cosita, un proyectito, pero verdaderamente el paquetón de trabajo que hay detrás del nuevo Moodle es muy importante. Entonces, bueno, esto va a ser como una piedra angular. Y ahí, en el nuevo Moodle también se insertará técnicamente una iniciativa que ya lo habíamos lanzado, pero que también es una iniciativa de contenido digital, que es Gastronomy Shapers, que lo integramos también como un elemento importante en el nuevo curso. Gastronomy Shapers es, en el fondo, un nombre, un proyecto con este nombre que integra 100 conferencias, 100 minicursos de 100 profesionales de referencia, yo diría, en la cadena de valor de la gastronomía. Cocineros, sumilleres, maîtres, gestores, científicos, pasteleros, personas de la industria alimentaria. De alguna forma, 100 personas. Aquí hay una foto de unos cuantos de ellos, gente muy relevante. Bueno, pues que de alguna forma también la tecnología, bueno, y las relaciones que teníamos con ellos nos permite contar con ellos de forma síncrona, pues a lo largo del curso. Y a lo largo del curso vamos a tener 100 conferencias de este perfil, que luego cada profesor, cada área temática está trabajando cómo articula en torno a esa conferencia un pequeño curso, para que suponga, pues, si está Carlo Petrini, presidente de Slow Food Internacional, dando una conferencia síncrona, alrededor de eso se pueda construir un pequeño curso de entender qué es Slow Food, por qué surgió, cuál es su filosofía, qué quiere promover y qué resultados está consiguiendo, pues, por ejemplo, con Terra Madre, cuando hace un evento bianual en Turín, ¿no? Entonces, yo creo que Shapers lo que hace es integrar y aportar otro contenido
yo diría de gran calidad, como un elemento más que permite personalización del aprendizaje, flexibilidad y también generar contenido síncrono, pero a la vez asíncrono también, que permita que los estudiantes puedan seguir desarrollando aprendizaje con sus ordenadores, no en BCC, ¿no? Entonces yo sí creo que, bueno, es un elemento también importante que lo vinculo como un elemento, como un contenido digital también que integramos en el nuevo curso. Eso sería Gastronomy Shapers, no me voy a enrollar mucho más porque yo creo que ya lo habíamos presentado. Vale. Entorno digital. Pasamos a otro ámbito. Teníamos en el cajón durante mucho tiempo una idea, un proyecto que, bueno, pues no terminamos de arrancar y yo creo que fruto del interés de profesores del grado, bueno, pues hemos decidido activarlo, ¿no? Y hemos decidido que en el curso que viene vamos a activar una huerta, un proyecto piloto de aprendizaje práctico con la tierra. Vamos a ver un vídeo donde se nos explica este proyecto. La visión 360 grados de la gastronomía, la formación inter y transdisciplinar de la educación, además de la implementación de un plan estratégico de desarrollo sostenible. Estos factores confluyen en un nuevo desarrollo de un proyecto piloto denominado Huerta, en la que todos nuestros estudiantes de grado, los 400 estudiantes, van a poder vivir esa experiencia adentrándose en el mundo hortícola, manchándose las manos, y en futuros semestres, poco a poco, y vamos a ir generando actividades relacionadas con la huerta que impacten en diferentes asignaturas de nuestro grado. Bueno, esta es la idea. Alberto nos estará viendo desde el ordenador. Bueno, pues cuando decía profesores de grado, Alberto, Jorge, John, Regenfolk, es decir, al final un conjunto de personas dijeron, oye, ¿por qué aquella idea que teníamos pendiente no damos un paso adelante, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer, lo que dice ahí él. Bueno, yo creo que es importante, él lo ha dicho y creo que es importante traerlo. Tenemos un plan estratégico de desarrollo sostenible que está polinizando, que tiene que polinizar todo BCC, pero también la huerta supone un paso también en eso, ¿no? De integrar a todos los estudiantes, que van a pasar, todos los estudiantes de grado van a pasar por la huerta durante el primer cuatrimestre. Obviamente esto estará abierto a másters, pero bueno, como teníamos que activarlo, empezaremos así. Y bueno, esto va a ser en Ecogunea, que sabéis que está a una distancia de 5 minutos andando, y bueno, pues eso será lo que activaremos en este curso. Bueno, seguimos avanzando. Yo creo que ya van unas cuantas novedades. Claro, pasamos a otro ámbito. El modelo educativo cambia, las iniciativas, las actividades cambian, y el COVID y el modelo educativo, los dos, exigen también un cambio en los espacios. Entonces, bueno, vamos a ver otro pequeño vídeo donde se explica cómo serán los espacios en el siguiente curso. Como cada verano, el Departamento de Operaciones se prepara para acondicionar las instalaciones. Este año con algún retillo más, porque lo tenemos que hacer adaptando al nuevo modelo pedagógico y además a las necesidades de seguridad derivadas de esta pandemia que nos persigue a todos. Bueno, en ese sentido vamos a acondicionar las aulas en primera instancia para hacerlas más confortables y más amigables,
adaptarlas a las limitaciones de aforo, que sabéis que con esta situación se reduce significativamente, y tecnológicamente para que podamos ser capaces de atender las necesidades de todos nuestros estudiantes, tanto los que están aquí como los que están en su casa. Les incorporaremos cámaras webcam, un sistema de audio que posibilite escuchar bien en todos los entornos. Bueno, vamos a dar color a las instalaciones y a las aulas gracias a la colaboración de Laura Tamayo y el equipo de comunicación. Cuando entréis veréis que nuestras aulas tienen mucho menos aforo y habrá mesas individuales. Valoramos la posibilidad de sillas de pala, pero reconocimos que era una situación bastante incómoda, y entonces cada uno va a tener su mesa, su más reducida, y su silla que garantice en todo momento la distancia mínima de 1,5 metros que exige la normativa. Por otra parte, también un poco para mejorar las instalaciones en general y reducir el flujo de alumnos y de los propios trabajadores, y derivado también de la reducción del aforo de la cafetería, montamos un córner en la primera planta donde hay mayor concentración de alumnos, y están las aulas para atender en los descansos pues las necesidades de un pinchito, un café o algo salado que consumir en la cafetería. Estamos muy ilusionados con eso porque estamos haciendo un diseño bastante chulo. En cuanto al resto de instalaciones, pues se determinarán los flujos, se determinarán un poco cuáles son los pasos por los que tenemos que circular, y, por ejemplo, en el área de logística, para garantizar una vez más la seguridad, vamos a restringir el acceso, pero para que no impacte en vuestra actividad, hemos, a la cámara que pusimos el año pasado, para liberaros un poco de la presión que tenéis en cuanto a espacio de almacenamiento de frío positivo, hemos montado otra cámara de congelación que yo creo que os va a ayudar bastante. Va a evitar que tengáis que pasar por el pasillo de logística y os va a facilitar la actividad. Bueno, espero que todo esto que vamos a hacer en verano para el bienestar de todos y para el confort de todos lo notéis y os guste mucho, y pasar buen verano. Muy bien, bueno, pues ya veis un poco cómo van a ir los espacios, aforos, tecnología integrada en las aulas, nuevos servicios que vamos a poner en marcha. Bueno, yo creo que también desde el Departamento de Gestión de Edificio y Operaciones, la verdad que están haciendo un trabajo espectacular. Y para terminar ya, claro, hemos ido abarcando muchas cosas, pero también durante estas semanas comenzamos un trabajo de analizar, claro, todos lo hemos pasado mal, tenemos incertidumbre, y empezamos un trabajo que lo ha liderado Patricia con Laura Tamayo, que es hablar de Student Experience, cómo pensamos que va a ser la experiencia del estudiante y también su primer día en Basque Culinary Center. Aquí, ya sabéis que al final la experiencia tanto del estudiante como de los clientes, etcétera, se forma pues de las percepciones, de la realidad, de qué esperamos encontrarnos, de puntos que pueden generar emoción, frustración. Lo que hicimos fue poner una capa y generar y pensar cómo pueden ser esos primeros momentos que van a tener los estudiantes en contacto con los primeros días en Basque Culinary Center, ¿no? Sobre todo porque van a tener dos grandes novedades y dos grandes cambios. Primero, todo lo que nos estáis contando a nivel académico y todo lo que se ha ido planificando, y después todos los cambios que vienen impuestos, entre comillas, por el COVID. Lo que hemos hecho ha sido generar un grupo de trabajo formado por Laura Tamayo y el equipo de comunicación. Es un proyecto que es transversal y que afecta, y os afecta a todos, y de hecho ya nos estáis sufriendo, y lo que estamos haciendo es eso, poniendo un poquito la lupa en pensar a nivel, a nivel de contenidos, de imágenes, de vivencias, etcétera, cómo podemos elevar la experiencia del estudiante. Sobre todo queremos que calen los siguientes mensajes.
y con un foco muy centrado en que los estudiantes se sientan seguros, no se sientan solos, que creemos que también va a ser un momento en el que emocionalmente necesitamos acompañarlos y que fundamenten los dos primeros pilares, ¿no? Que van a vivir una experiencia memorable dentro de Basque Culinary Center a nivel de aprendizaje y, sobre todo y por encima de todo, que van a poder desarrollar su pasión por la gastronomía. Para ello lo que hemos hecho ha sido, a través de diferentes metodologías, ir analizando cómo van a ser, sobre todo, esos primeros días. Va a ser un proyecto que a lo largo del año se va a ir desarrollando en los diferentes momentos y en las diferentes actividades y bueno, y fruto de él van a surgir diferentes cambios o diferentes momentos en relación con los alumnos. Una de estas novedades va a ser un Welcome Pack que vamos a entregar a los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora mismo estamos diseñando tanto el contenido del Welcome Pack como los momentos de entrega, porque esos también van a ser muy relevantes. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo va a ser. Este va a ser el Welcome Pack de los alumnos de primero. Sobre todo está muy centrado y muy orientado en hacerles sentir especiales, en hacerles sentirse especiales y en elevar ese primer momento de contacto. Como veis, va a tener una libreta y un boli, una mascarilla a nivel de protección, la tarjeta personalizada para los alumnos de primero y bueno, y una cerveza también para centrarnos en la parte de gastronomía. Y luego va a tener información especializada específica en función de cada uno de los cursos, que les va a ayudar tanto en la parte de protocolos, seguridad COVID, etcétera, como en toda la parte de acogida y bienvenida, ya no solamente a Basque Culinary Center, sino también a la ciudad. Perfecto, perfecto. Gracias, Patricia. Al final, como nos dedicamos a la gastronomía y la hospitalidad, y también pensar en cómo debe ser la experiencia el primer día, está súper bien, o sea que es que ricasco. Y bueno, resumiendo todo esto, claro, dices, yo sí quiero poner en valor esta transparencia, ¿no? Que refleja un poco la síntesis de todo lo que hemos visto. Hemos terminado el curso, hemos hecho 70 eventos online que han participado 12.000 personas durante este periodo. Hemos repensado tantas actividades para terminar el curso y a la vez hemos trabajado lo que estamos presentando ahora, que va a ser el futuro, ¿no? Y yo sí que creo que esto pone en valor un trabajo impresionante que habéis hecho y creo que este es el espíritu de Basque Culinary Center. Y me gustaría cerrar esta, como ya para ir terminando, una persona con la cual hemos hecho muchas cosas en este periodo de pandemia, hemos hecho actividades, pero que nos conoce muchísimo, nos ha acompañado en los años anteriores, ha sido presidente de nuestro Consejo Internacional y es miembro de nuestro Consejo. Me gustaría invitar a Ferran Adrià que comparta con nosotros unas reflexiones. Ferran, no sé si estás por ahí. Sí, estoy aquí. ¿Me veis? Te vemos, sí, te oímos. Pues mira, es un momento importante porque es la primera videollamada que hago desde el Bulli, ¿vale? No me veis bien, pero a ver si no estoy girando la cámara, ¿vale? Estoy en el Bulli, ¿vale? Porque el 1 de agosto empezamos la actividad y ya nos estamos instalando. Y lo que vamos a hacer es intentar aquí, ¿no? Pues ayudar y compartir todo lo relacionado con el conocimiento ligado a la gestión y la innovación. Si veis todo lo que está diciendo desde Europa, están diciendo que van a dar bastantes recursos y sobre todo a una de las cosas, a la digitalización. Por lo que vivimos un momento crucial, todos,
porque el que primero se espabile, el que sea más innovador, el que gestione mejor, el que luche más en relación con la digitalización y la educación, en este caso, se va a llevar, ¿no?, el pastel a casa. Y desde el Basque University Center yo creo que es una entidad que yo lo digo continuamente, creo que es la más moderna que ya menos yo conozco en el mundo. Tiene un momento crucial, porque no es fácil el cómo se incorpora todo el mundo online, digital, no es fácil, no seamos realistas, no es fácil. Los MOOC al uso, yo conozco muy bien porque hicimos el primer MOOC de ciencia y cocina en Harvard, no funcionan, ¿vale?, no como tendrían que funcionar. Es una buena solución, pero tienen muchas cosas que no funcionan. Yo creo que lo que hay que trabajar estos 3 años, yo creo que es un proyecto, lo mismo que da 3 años, son los formatos. En los formatos que los estudiantes estén a gusto y que los profesores también estén a gusto. Es verdad que en los últimos años el placer de estudiar se ha dejado un poco de lado por el tema de la práctica. Yo estoy en desacuerdo totalmente, ¿eh? Es decir, yo cuando estaba en el restaurante, en el Bulli, hacíamos práctica, es decir, hacíamos cocina, creábamos, pero yo estudiaba cada día 3 o 4 horas. Estoy hablando cuando yo el Bulli era el Bulli, ¿eh? Cuando yo estaba, ¿vale?, en mi máxima efervescencia creativa y tal. Y esto parece que ahora no sé, la gente cree que no es así. Y tiene que ser así. Tenemos que devolver el concepto, que sí, del placer de estudiar. De estudiar, es decir, cuando hago algo, no hago un PowerPoint de 3 páginas, con 4, ¿vale?, líneas, sino el estudiar para comprender, para ejercitar después mi profesión dentro de una actividad económica. Yo creo que este va a ser el gran challenge que tenemos todos. Nosotros desde el Bulli Foundation con Sapiens, que muchos de vosotros la conocéis un poco de qué va a ser un momento, un cambio de paradigma. En noviembre tendremos el libro, tendremos la web, tendremos los usos y simplemente queremos ayudar. Y como yo fui presidente del Consejo Asesor del Basque University Center, queréis que quiera o no, hay una parte de cariño, ¿vale?, muy grande. Y está claro que voy a intentar y voy a luchar para que Sapiens y todo lo que yo he trabajado en estos últimos 7 años entre poco a poco, entendiendo que las cosas tienen que ir despacio, no es fácil, todo esto lo sabemos. Pero es verdad que tampoco nos podemos dormir, porque tenemos competencia. Nosotros estamos trabajando en un plan estratégico que se va a presentar al gobierno español, sobre todo para que lo presente en Europa, con Eurotalks y con unas acciones muy importantes, que son el 25% del PIB, donde ponemos al Basque University Center como foco de uno de los activos que tiene la gastronomía en España. La ventaja competitiva que teníamos en el año 2000, en Simapura hasta el 2010, ya no existe. Nosotros creamos la sistematización de la innovación, creamos el open source, creamos muchas cosas, pero ahora los demás países también lo hacen. Y si lo hacen, claro, esto ya no es competitivo. Y es verdad que tenemos 2 entidades, que son el Basque University Center y la Fundación de Galicia, que ya tienen, una tiene casi 15 años, el otro tiene ya 10, 11, aún es ventaja competitiva. Aún el Basque University Center, con todo el respeto del mundo, no conozco ninguna institución educativa en relación a la gastronomía que tenga esta actitud de arriesgar, de ir para adelante y sobre todo pues, con el equipo que hay detrás, ¿vale? Y con las ganas de arriesgar. Porque claro, si no arriesgas, no haremos nada, ¿eh? Yo, el proyecto que estoy aquí en Caramonjoy es de locos. Explicarlo es imposible. Bueno, pero me he arriesgado. Y vamos a hacer algo seguro, maravilloso. Con tiempo, con paciencia y que muchas veces, ¿vale? Con la gente con
aquello no lo va a comprender, tal, pero da igual, hay que ir para adelante. Vosotros igual y vosotras tenéis que hacer igual, todo el Basque Center tiene que arriesgar, tiene que ir adelante y tenéis una misión, tenéis una responsabilidad, lo digo de verdad. La que está cayendo es brutal. ¿Recordáis los que me oísteis en el foro de gastronómica, cuando lo hice online, mi conferencia? Por desgracia es peor de lo que dije. Por desgracia, la crisis que va a vivir nuestro sector y nuestra diana va a ser brutal. Y la gente que podemos, que hemos tenido, pues, aún tenemos la suerte, por lo que sea, de poder estar vivos, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar porque no podemos perder el trabajo que hemos hecho estos 25 años. Todos. Y se puede perder. Es verdad que es un tema mundial y todo el mundo está como nosotros, ¿eh? O peor. Pero da igual. Y tenemos que luchar para que el país sea una referencia y compartir. Compartir como hemos hecho toda la vida. Queremos que nuestros amigos de América Latina, nuestros amigos de Europa, nuestros amigos de Asia, todo lo que hagamos, compartirlo. Porque si compartimos y los hacemos mejores, nos obligarán a ser mejores. Pues bueno, pues simplemente, no sé si decir vacaciones, buenas vacaciones, coger fuerza y dentro de lo duro, estoy seguro que vienen unos tiempos apasionantes para que el que quiera jugar fuerte. El que quiera jugar fuerte vendrán, me recuerdan los años 90, cuando estábamos haciendo la revolución, estamos igual. Por lo que muchos besos a todos y que lo paséis muy bien estas vacaciones y fuerza y agur. Mil gracias, Ferran. Bueno, pues con este cierre, lo dicho, que disfrutéis de las vacaciones. Mil gracias por todo lo que habéis hecho estos meses y, bueno, lo ha dicho Ferran, lo que viene será duro, pero será apasionante. Eskerrik asko.